veces teníamos que recoger a mi padre tirado borracho en las escaleras de nuestra casa. En ese momento, solos o pidiendo ayuda al vecino que teníamos confianza para que nos echara una mano a subir a mi padre a casa. E incluso tuvo mi madre que defendernos de él porque el alcohol le provocaba ser agresivo. En uno de esos días rompió de un puñetazo una mesa de cristal. Fueron unos momentos y una etapa muy difíciles para todos, pero más para mi madre, ya que tuvo que aguantar mucho. Esto que pasó me ha marcado durante toda la vida el no ser o no caer como mi padre en esta enfermedad. No quería ser como él en este sentido, ya que lo demás fue un padre estupendo y muy bueno. Al final, por pasar por un mal momento de mi vida, acabé cayendo poco a poco, primero con una depresión. Después, por olvidar o intentar estar bien, acabé bebiendo y bebiendo. Y cada vez que bebía, más solo y más mal me encontraba, llorando todos los días, porque bebía mucho, me gastaba mucho dinero en beber, regalos, caprichos, en máquinas tragaperras, etc. Sacaba dinero y me decía, aún queda dinero. Y así más y más, hasta que casi no me quedó dinero y pedí ayuda a mi mejor amiga y a mi familia. Ahora, tras 10 meses sin beber, en completa abstinencia, es la hora de agradecer que sin mi familia y sin el grupo de autoayuda no estaría yo así de bien. Así de seguro, pero sin bajar la guardia y vivir el día a día y conseguir como mi padre estar en abstinencia hasta que llegó el día de su muerte. Yo quiero y estoy decidido a ello, aunque tenga días tristes cuando pienso a lo que he llegado. Qué vergüenza haber hecho todo esto, que me marcará el resto de mi vida y tomarlo como ejemplo para estar en abstinencia y conseguir un estado estable de mi vida. Porque mi vida era normal hasta que un día topé con el alcohol. Tenía mi trabajo, tenía mi gimnasio, mis amistades, etc. Todo empezó a raíz de una baja por operación en el 2012 de hernia discal y estar 7 meses de baja. Mi moral fue cayendo a peor y empecé a bajar al bar por las tardes. Tomaba lo normal, pero poco a poco fue a más. Me acostumbré a bajar todas las tardes, pero no estar solo. Y ahí tenía, se supone, unos amigos. Todo se vino abajo cuando en febrero de 2013, después de toda una vida en la misma empresa, me echaron después de 17 años allí y con 2 placas con 4 tornillos en la espalda. A raíz de eso y de bajar por las tardes, pasó a bajar por las mañanas de 11 a 1 y por las tardes de 6 a 9 de la noche, todos los días de la semana. Buscaba trabajo, pero lo hacía en el bar, porque confiaba en el boca a boca y aún estaba más en el bar. Llegaba a casa y seguía bebiendo. Cualquier disgusto, decepción, mala noticia, la soledad y la incomprensión me llevó a sentirme abandonado y a recurrir al alcohol como antidepresivo, lo cual me equivoqué y fue peor. Lloraba cada vez más por mi situación. Gastaba mucho dinero, prestaba mucho dinero, al beber invitaba a los demás. Me llevó a una situación límite, ya que tuve que pedir ayuda a mi familia y una amistad de muchos años, porque yo solo no podía. Con todo ello decidí venir a pedir ayuda a Sarés, el grupo de autoayuda, y poco a poco seguimos en abstinencia desde el día 1 de febrero de 2014, sin recaídas, tentaciones siempre las hay, pero yo me siento fuerte, seguro y decidido. Estoy construyendo un futuro poco a poco, de momento viviendo con mi familia, con mi medicación y evitando situaciones de riesgo, fiestas, cenas, fines de semana, etc. Centrándome en conseguir un buen empleo, en el día a día y no hacer planes a largo plazo. Y ya por último decir que me siento orgulloso de poco a poco enderezar mi vida con mi esfuerzo y dedicación, porque salir de esta enfermedad es difícil y ahí hay que ser uno mismo, ser fuerte, seguro y con mucho esfuerzo. Gracias. Gracias a ti. Y te tomo la palabra que ya hace falta. Tomás, ¿qué tal? Vamos allá. Venga pues, adelante.
Buenas tardes a todos. Me llamo Tomás García y os quiero explicar un poco mis motivos para estar aquí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Cuando empiezas a beber, como en mi caso, a mí a muy temprana edad, tenía 14 o 15 años, porque como lo hacían los mayores, pues que te crees que estás en una vida estupenda, juerga, alcohol, pero claro, poco a poco te va cogiendo y mermando tu salud. Pero tú no te das cuenta, hasta que un buen día, bueno, a mí me cogió, mejor dicho, me dijeron que era alcohólico. Naturalmente yo me decía, eso no puede ser, si no voy borracho. Pero claro, a mí me afectaba la cabeza, una de las muchas patologías que produce el alcohol. Y claro, como un vendaval, va directamente a la familia. Mi mujer Trini lo que habrá tenido que sufrir durante estos años, con la cantidad de mentiras y la cantidad de historias que le contaba para estar en los bares y estar en fin. Y mi hija, en unos momentos de su vida que era cuando más me necesitaba, ni atenderla en los estudios, ni bueno, un desastre. Nada que hacer, yo a mi bola, y a mi revuelto, y a mis historias. Y en el trabajo ni te digo, tenía que ir a Huesca, pues aparecía en Tudela. Todo lo ves bien cuando estás así enganchado al alcohol. El dinero que habré gastado con amigos que no eran amigos, que solo te querían para que les invitaras y después se ríen de ti, pero no me daba cuenta. Y vuelta al bar, por la mañana y a todas horas. Y a los amigos de verdad los vas apartando porque como te dicen la verdad de tu situación, eso no te interesa. En el trabajo, pues pasaba lo mismo. Me decían, Tomás, que no estás bien. Y yo, claro que estoy bien. Hasta que un día me llamó el gerente de la empresa y me dijo, la situación se hace insostenible. Si tienes un accidente, te vas a encontrar con un serio disgusto, así que tendrás que tomar las medidas que sean necesarias para salir de esta situación. La verdad es que se portaron muy bien conmigo, porque cuando vine a la fundación me daban permiso todas las tardes de terapia. Pero bueno, volvamos a la familia, que es la más perjudicada. Trini, mi mujer, estaba entonces con sus padres, bueno, estábamos con sus padres, y su madre, la pobre mujer, le había dado algo y estaba que no estaba. Y claro, pues tenía que atender a ella y me tenía que atender a mí, porque yo como estaba todo el día en el bar, pues toda la paliza para ella. Hasta que un día vino aquí, a las jornadas, con la señora de otro amigo alcohólico, y se dio cuenta que esto era una enfermedad. No sé cuántas veces iría al médico para que le diera algún volante o alguna cosa para ingresarme, hasta que un día, que yo ya estaba bastante mal, me dijo que había hablado con el médico, me había visto muy mal y que tenía que ingresar en psiquiatría. Entonces, yo, ¿cómo estaría? Le dije que sí. Y estuve en el rollo donde pasé las navidades. No recuerdo cuánto tiempo estuve. Pero bueno, al salir de allí ya fuimos directamente al doctor Valero y a la asociación con Angelines y dando traspié, poco a poco, fui haciéndome a la idea de que la mejor medicina era la abstinencia. Y con la ayuda de Andrés, me acuerdo mucho de Andrés, que en paz descanse, y los compañeros de terapias, conseguí, no sin esfuerzo, ir avanzando poco a poco hasta mi recuperación. En las terapias se habla con frecuencia de los problemas que creamos cuando estamos bebiendo. Pero una vez que va pasando el tiempo, ves que los problemas están ahí, pero que los puedes sortear mejor, porque como estás sereno y no como antes, que todo giraba en torno a la bebida. Uno de mis mayores logros fue que mi hija me volviera a aceptar como padre. Pues como os digo antes, en los momentos que más me necesitaba, su padre no estaba. Hoy os puedo decir que soy feliz, que tengo una hija y una mujer maravillosos y unos nietos estupendos, que la fundación es mi segunda casa y que en el momento en que se está en abstinencia, dándole tiempo al tiempo, se pueden conseguir todas las metas que te propongas. Desde aquí os quiero decir a todos que no hace falta quemar las viñas, el alcohol siempre estará ahí. Somos nosotros los que tenemos que pasar de él y conseguiremos lo que nos propongamos. Como ya sabéis, muchos de la Fundación, es fundamental para conseguir que estemos siempre atentos y agradecidos por lo que ha hecho por nosotros.
porque la labor que hicieron conmigo no la olvidaré mientras viva. El doctor Valero por un lado, Angelines por otro y los compañeros de terapias por otro. En estos momentos miro hacia atrás y veo con tristeza el tiempo que he perdido durante años. Tiempo que ya no volverá, pero afortunadamente ahora es mi tiempo y el de mi familia. Y el de hacer cosas que cuando bebía eran impensables, como salir en la ofrenda de flores, hacer teatro con los compañeros de la fundación, atender a mis nietos, en fin, cosas que naturalmente me hacen feliz y hacen feliz a mi familia. Y ahora es tiempo de despedirme de vosotros, no sin antes dar las gracias de todo corazón al doctor Valero por su bondad y paciencia que tuvo conmigo. A Angelines por ese don que tiene, que al escucharla se haga uno más fácil en este camino tan largo. A todos los compañeros que en mis principios me orientaron y me apoyaron. Y como dice mi buen amigo Salvador, después del alcohol hay una vida nueva maravillosa. De nada, un placer que has dicho tantas cosas y tan bonitas, y ya verás cómo esto sirve para empujar, no todavía más. Bueno, vamos a darle la palabra a don Javier Francés. A ver, ¿qué nos cuenta este hombre? Es que vaya. Buenas tardes. Sí, eso. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir y os voy a contar, vamos a resumir la vida así un poco por encima. Yo con 16 años pues empecé a consumir alcohol en pequeñas cantidades y poco a poco pues fue a más, hasta que, vamos, hasta los 45 años. En estos casi 30 años de mi vida con el alcohol me han pasado pues cosas cotidianas, pues alegrías, desdichas, felicidad, pena, gloria. Lo más importante para mí era formé una familia y que creía que tenía todo hecho en la vida. Me había enamorado, tenía unos hijos estupendos, pero poco a poco, en 19 años de convivencia familiar, yo notaba que se iban apagando. La felicidad que yo pensaba y creía que tenía, con la familia, con mis hijos, con amigos o amigotes, como queráis llamarlo, como pienso, pero mi familia no pensaba eso. Me decían ellos, mi familia, que dejara de beber, que no me sentaba bien, que tenía problemas con el alcohol, que cuando bebía era otra persona, que con los amiguetes en el bar todo era maravilla, color de rosas y precioso. Pero cuando llegaba yo a mi casa, mi carácter cambiaba. Mentiras, enfados, no toleraba reproches que me daban mis hijos, mi mujer, familiares, e incluso ya llegó al límite de la agresividad. Todo esto llegó al límite y mi familia, muy a pesar suyo, tuvo que tomar una decisión muy dura y me consta. Tuve que abandonar el domicilio familiar. Me había quedado en unos segundos sin familia, sin hijos. Y en ese momento se me cayó el mundo al cielo. Buscaba apoyo, buscaba desesperadamente remedios fáciles y rápidos. A mi mujer le decía que no volvería a beber, no lo volvería a hacer más. Te lo juro, te lo prometo, etc. A mis hijos también se lo prometía. Incluso llegué a jurarlo. Todo esto yo no lo encontraba. ¿Cómo vas a remediar el mal que tú mismo te has construido en 4 días? Cuando has estado más de la mitad de tu vida engañando, mintiendo y falseando a los seres más queridos, y ellos son los que realmente te abren los ojos y la mente. Cuando estás acorralado y derrotado por el alcohol, me puse a reflexionar y a pensar qué es lo que había ocurrido con mi vida. Acudí al médico de cabecera. Rotundamente me aconsejó que tomase un tratamiento para dejar de beber y que por mí mismo no lo iba a conseguir. Me dio de la dirección de esta fundación. Yo no quería ir, ya que había tenido otras experiencias muy negativas
con otras asociaciones, que no quiero recordar ni quiero nombrar. Me recogió una persona muy querida, psicóloga, que no ha podido acudir hoy, aquí que se llama Mari Carmen. Me acogió como si fuera un hijo, no como a un paciente. Hablando con ella, me comentó lo mismo que el médico de cabecera, que tenía que acudir a personas que estuvieran involucradas y enfermas alcohólicas como yo. Cuando entré por la puerta de la fundación, noté dentro de mi cabeza que algo estaba cambiando, que tenía que demostrarme a mí mismo lo que yo era. Una persona que tenía que hacer valer y que tenía que mirar al frente y luchar día a día por reencontrarme conmigo mismo. Que lo primero de todo era cambiar y que luego me acordé de las palabras que me decía o que me dice Félix. Javier, todo a su tiempo, todo llegará, no corras. Tómatelo todo con paciencia y con tranquilidad. Entre todos mis compañeros y coordinadores me abrieron los ojos al ver la vida sin el alcohol. Que fuera una persona que sea una persona que me quiera mucho. Asimismo, saber querer y saber convivir y vivir con las personas que quiero y que me quieren. Pero sobre todo, saber decir no al alcohol. He vuelto a recuperar la ilusión de la vida y a afrontar los problemas cotidianos que tenemos a diario. He recuperado a mi familia y a mis seres queridos. Ahora, en el presente, en mi vida cotidiana, he comprendido que estos años que llevo sin beber son positivos. Y he apartado a un lado toda mi vida anterior con el alcohol. Tengo a diario en mi mente unas palabras que me dijeron mis hijos. Papá, estamos muy orgullosos de ti y de ti. ¿Cómo has cambiado? Te queremos. Ver cómo día a día las personas que antes me rechazaban, ahora me ven como otra persona con sus pros y con sus contras. En el futuro me he prometido a mí mismo que quería ser igual que todos mis compañeros, que quería ser igual que José Mari, que Félix, que Salvador, que Angelines, que todo lo que me habían dado, ayudado, con comprensión, amabilidad, cariño, sobre todo mucho cariño, lo tengo que devolver, pero no a ellos, sino a otras personas que en el futuro puedan necesitar ayuda de esta fundación. Gracias al doctor Valero por la lucha diaria y la labor que ha hecho y sigue haciendo en su fundación. Y por último, gracias a José Mari, a Salvador, a Félix, a Angelines, Mari Carmen y a mi familia. Y sobre todo a todos vosotros por estar con nosotros y apoyarnos de una forma u otra. Gracias. Bueno, nos quedamos aquí. María Antonia, te toca. Hola. Me llamo María Antonia y soy esposa de un enfermo alcohólico. Cuando Salvador me propuso hablar hoy en esta mesa, mi primera reacción fue negarme. Y él, para convencerme, me dijo unas palabras que después analicé y me dieron la clave sobre lo que podía decir. Me dijo: ahora estás preparada, es tu momento. Tenía toda la razón, porque si la propuesta hubiera sido unos años, no muchos antes, mi discurso hubiera sido muy diferente. Hubiera hablado de sucesos amargos, de rabia concentrada, de la esperanza a la que me agarraba tras las promesas que una y otra vez me regalaba mi marido, seguida siempre de la vuelta a la realidad y a la decepción. Mi amargura habría construido un testimonio sincero, pero con unas ideas muy negativas. Y no me apetece poner en peligro mi estado de ánimo actual recordando momentos que tengo guardados bajo llave. Es inevitable que tenga que hablar del pasado, pero quiero que sea bajo una perspectiva más esperanzadora y por eso he clasificado mi vida en un antes y un después de llegar a la fundación. Solo haré una pequeña referencia al antes, hablando de dos sentimientos que me acompañaron durante esos años: la frustración y la soledad.
Frustración por no tener la vida que yo había esperado cuando me casé, de ser incapaz de apartar de nuestro hogar lo único que supe con certeza y muy tempranamente que sobraba, el alcohol. Soledad porque el miedo a vivir situaciones que odiaba y la vergüenza que sentía cuando ocurrían me hacían separarme del mundo. Y además todos hemos experimentado la incomprensión de la gente hacia este tema, por no hablar de la compasión, que para mí es peor. A pesar de estar bastante hundida, todavía conservaba una parcela de orgullo que me impedía hablar de lo que yo consideraba un fracaso de vida. Así transcurrió el tiempo, juntos, pero siempre acompañados de la otra, como yo la llamaba. Éramos un trío muy mal avenido. Un buen día, y nunca mejor dicho, la asistenta social de mi centro de salud me habló de esta fundación. Y como mi marido estaba en una fase de arrepentimiento y por tanto algo dócil, consintió en acudir a una cita en el centro. Antes de contar lo que pasó en ese después, quiero hacer un paréntesis para explicar algo que me ha dado muy buenos resultados. Tantos años pasados en continua tensión me han hecho desarrollar una intuición que se dispara ante algo insignificante. No estoy hablando de poderes ni de nada sobrenatural, ¿eh? Es una sensación de alerta ante una palabra, una frase, un gesto. Me tocan de una manera especial y me dan la respuesta que estoy buscando en situaciones de incertidumbre o me indican el camino a seguir cuando me encuentro perdida. Creo que es bastante común, que les pasa a muchas personas, incluso a las que sean religiosas pueden atribuir esas señales, como yo las llamo, a Dios. Pero como yo no soy muy religiosa, pues me las atribuyo a mí misma. Digo todo esto porque esas sensaciones de las que hablo me hicieron seguir en esta fundación. Habíamos discutido antes de la cita con el doctor Valero. Por tanto, los ánimos de los dos no estaban en las mejores condiciones. Por mi parte, la esperanza me hacía agarrarme a cualquier cuerda que me lanzaran. Pero la actitud de mi marido decía a gritos: estoy aquí para contentar a mi mujer, pero no creo que vuelva. No recuerdo mucho de lo que se habló. Estaba tensa ante cualquier reacción de él. Pero al final, cuando ya nos despedíamos, don Valero nos preguntó: ¿cuánto tiempo llevan juntos? Le dije los años y muy pausadamente nos miró primero a uno y luego al otro y dijo: se ve que se quieren. Yo me sorprendí. Volví la vista hacia mi marido y noté muy claramente que algo había pasado. Su actitud cambió en una décima de segundo. Bajó la cabeza y su prepotencia desapareció. Salimos de allí en silencio y en el camino hacia el coche me cogió de la mano. Y yo sentí que la sagacidad de aquel hombre, que había sido capaz de desarmar a mi marido con unas palabras tan sencillas en un momento tan oportuno, eran la señal de que habíamos tomado una buena decisión. Me gustaría decir, como en los cuentos, que fuimos felices y comimos perdices, pero no fue así. Él acudía a las terapias y yo le acompañaba, pero como seguía bebiendo, cada reunión iba precedida de una discusión porque acudía a regañadientes. Eso sí, también salía bastante más calmado que entraba y acudía a la siguiente, en la que se repetía, como en el día de la marmota, una y otra vez lo mismo. A mí me empezaba a superar la situación y estaba a punto de tirar la toalla. Pero un día de terapia, como siempre, lo acompañé y llegamos tarde porque andamos y desandamos el camino como 4 veces, discutiendo, con un tormentón. Los truenos, los gritos, hubiera sido una excelente escena de cualquier película. Llegamos por fin los dos empapados, él cabreado, yo llorando. Me senté fuera en los sillones del fondo de la fundación porque había un grupo de mujeres reunidas alrededor de una mesa. Yo seguía llorando en silencio, avergonzada porque siempre me ha dado mucho pudor llorar en público, y de pronto una de aquellas mujeres se me acercó y me invitó a que me sentara con ellas. Como pude le dije que me encontraba muy mal, que no podía, que gracias. Entonces ella me agarró de las manos, me levantó del sillón y me dijo: no sientas vergüenza, todas te entendemos, ¿por qué crees que estamos aquí? Me reuní con ellas y recuerdo con satisfacción que hasta llegué a reírme. Cuando me fui de allí aquel día pensé: él que haga lo que quiera, pero yo pienso seguir viniendo. Por unos pocos minutos el sentimiento de soledad que tenía tan arraigado se difuminó y no estaba dispuesta a pasar por alto esa señal que sentí con el gesto de aquella mujer.
Las terapias, el apoyo que recibí en todo momento me fortalecieron sin darme cuenta y lo descubrí inesperadamente. Las cosas seguían turbias, incluso peor, porque ahora negaba rotundamente que bebiera. Incluso simulaba tomarse el antabús para convencerme de que era yo la neurótica. Como algo común en los alcohólicos, después de un tiempo controlándose y creyendo que me engañaba, cogió la borrachera del siglo. Cuando lo vi entrar, se me quedó mirando esperando mi reacción, que casi siempre había sido de reproche y de enfado. Lo vi dispuesto al ataque, ya que su táctica también era defenderse atacando. Pero sentí tal indiferencia que di media vuelta, me acosté y me quedé dormida casi al instante. Y lo que es más significativo, relajada, y me atrevería a decir que casi feliz. No sé si fue mi frialdad totalmente sincera, mi falta de reproches, mi silencio, no lo sé. Pero esa fue la última vez que mi marido, hasta el día de hoy, bebió. No comentamos nada los días siguientes. Pensé que igual que no era culpa mía que bebiera, tampoco podía hacer nada para que no lo hiciera. Así que dejé de exigir, de suplicar, y me dediqué a mi vida, que hasta entonces solo había sido un apéndice de la suya. Aprendí a mirarme al espejo en vez de mirarlo a él, y decidí que no sería yo quien se ahogara en aquel naufragio, que habíamos llegado al fondo los dos, pero que yo iba a intentar salir a la superficie y no dejarme arrastrar. Él, por su parte, empezó a acudir a las terapias voluntariamente y con agrado. Se empezó a relacionar más con los demás, recuperó su sentido del humor, y muy lentamente se fue reconstruyendo un hogar a partir de los escombros. Lo que más me indicó que esta vez iba en serio no fueron sus cambios, ni su actitud, porque otras veces también habían ocurrido en intervalos más o menos largos. Fue un hecho trascendental. Dejó de hacer promesas. Puedo pensar que mi reacción de ese día fue otra señal, pero más bien creo que fue fruto de lo que habíamos aprendido en la fundación. Las terapias, los amigos, la comprensión, todo fue plantado en una tierra dura y árida que se resistió a germinar, pero que se abrió paso y al final dio su fruto. Esto último quiero dirigirlo humildemente a los que sois nuevos en la fundación. No en la lucha, porque generalmente lleváis bastante tiempo en ella cuando acudís aquí. No desistáis. No seáis consciente de los cambios que se producen, porque tal vez no se ven los resultados que se esperan inmediatamente. Pero si la tierra se sigue regando, aparecerá un día la primera hoja que no dejará ya de crecer. Hoy, como he dicho al principio, mi estado de ánimo es excelente. Mi marido y yo afrontamos la vida ahora de verdad juntos. No hago planes, ni tengo expectativas a largo plazo para ahorrarme cualquier clase de frustración. Y estoy aprendiendo a no sentir miedo ante una posible recaída de mi marido, repitiéndome cuando el temor me acecha aquello que dijo Julio César: cuando lleguemos al río ya cruzaremos ese puente. Y yo me añado: ahora disfrutemos del paisaje, tal vez ni siquiera haya río que cruzar. Y por último, quisiera aprovechar para dar las gracias en primer lugar a Teresa, que fue la mujer que me brindó su apoyo en unos momentos tan cruciales para mí, para que sepa que con su gesto hizo bastante más que levantarme del sillón. A unas cuantas personas, que ellas ya saben quiénes son, por darme su amistad sincera, haciéndome olvidar la sensación de soledad que tantos años me acompañó. A mis hijos, porque siempre han estado a la altura de las circunstancias, por la generosidad que han demostrado apoyando a su padre siempre sin el más mínimo reproche, y por haberle guardado respeto aun en los momentos más críticos, cosa que me enorgullece mucho como madre. A la Fundación en general y a don Valero en particular, por haber estado atento a la señal que le hizo crear este centro tan lleno de humanidad. Al Grupo Farándula, por obligarme a hacer cosas que no sabía que era capaz de hacer, lo que me ha aportado una seguridad que se irradia en todos los aspectos de mi vida diaria, y por los momentos mágicos que me han regalado. Y por último, quiero dedicar este premio, perdonad, pero siempre he querido decir esto y no podía dejar pasar la oportunidad, a mi marido. Lo dedico a mi marido, porque ahora sé que ha sufrido mucho, pues siendo como es esencialmente bueno y tremendamente familiar, ha tenido que ser desgarrador no poder darnos todo el amor que yo sé que él es capaz de dar. Amor que, a pesar de las
circunstancias que nos han tocado vivir, siempre he sentido que existía. Y por su cabezonería, que así como le hizo recaer muchas veces, también le hizo no dejar de intentarlo nunca. Y gracias, Salvador, por insistir en que estuviera aquí esta tarde, porque tenías razón, María Jesús. Me siento muy bien en esto.